Bueno, queridos patitos, estamos en este camino en dirección hacia las elecciones del próximo domingo, el día 21 de abril, en donde entendemos que la educación es un elemento importantísimo para el futuro de nuestras generaciones de vascos y vascas que están instruyéndose y aquellos que vayan a nacer. Y por tanto, la educación es algo importante. Por eso sorprende bastante que haya titulares como el de la oposición cree un fracaso la ley de educación porque renuncia a defender a la escuela pública. Primero, ante todo, la educación, el Estado español, nuestros queridos vecinos del sur, tienen un problema enorme. ¿Y cuál es ese problema? Que normalmente la educación suele ser vehiculizada a través de una norma que el gobierno la hace en su mandato y luego el siguiente gobierno, porque no hay un gobierno eterno. Y como diría Alfredo Pérez Rubalcaba, cuidado con hacer normas con agujeros, sabiendo que hay agujeros, teniendo la idea de que luego lo vas a perfeccionar a posteriori, porque ese posteriori igual lo gestiona el partido contrario. Y por tanto, no pienses que vas a gobernar toda la vida. Haz las leyes buenas, bien, y si puede ser con el máximo consenso, mejor. Es lo que se supone que tendría que hacerse con las leyes de gran calado, como son la ley de educación. ¿Problema en el Estado español? Pues que habitualmente han tenido una circunstancia en la que un gobierno de un signo luego ha llevado ese signo hasta el extremo del ámbito partidario sin haber tenido consensos en ningún ámbito básico para tener algo que dure la siguiente legislatura si no es del gobierno de ese signo. Y por tanto, esto que habría tenido su correlato en la época de la Asamblea Constituyente, que fue la primera legislatura del Congreso de los Diputados, entre el 77 y el 79, había una propuesta de la UCD que resultaría bastante curiosa, como es el hecho de que los colegios pudieran elegir su propio marco de ámbito general, es decir, que, por ejemplo, un caso práctico, una escuela de Guadalajara podría elegir un modelo trilingüe en gallego, rumano y castellano. Un modelo trilingüe perfectamente. Pero, evidentemente, esto parece ser que no se quiere establecer, salvo en las comunidades nacionalidades, sobre todo Galicia, ¿no? Pero en Cataluña y en Euskadi sí, como es el tema del asunto lingüístico. Sobre todo pensando de que, uy, es que quieren erradicar el castellano de las escuelas. Ya, bueno, pero entonces habría un problema, porque entonces el marco general es el que establece el tema de la inmersión lingüística en Cataluña y en Galicia, lo cual resulta curioso porque el señor Fraga hizo el tema de la inmersión lingüística en Galicia antes que la hiciera Cataluña, aparentemente. Pero tenemos el hecho de que en Euskadi la realidad depende de un par de leyes. Una de modelos lingüísticos y otra de lo que viene siendo el hecho de la educación. Que antes había una educación en forma de ley de la educación en el ámbito público y otra en el ámbito concertado y en los colegios privados. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha querido hacer una norma omnicomprensiva de la educación en Euskadi con una visión de futuro y que esto, pues en principio tenía un acuerdo a cuatro del gobierno, PNV, Partido Socialista, y de Elkarrekin Podemos y de Euskal Herria Bildu. El PP y Vox no estaban metidos en el asunto por razones evidentes y obvias. Y bueno, pues en principio había ese acuerdo marco que se iba a desarrollar. Porque en principio el acuerdo era antes del tracto legislativo y esto fue descolgándose, como dijimos hace unos días, en el tracto legislativo, en donde Podemos empezó a escribir chinitas, a forzar la maquinaria para generar un relato en el que pudieran salirse en otros casos, como en el caso de autogobierno, en aquella ponencia, y en aquel caso cuando Lander Martínez, ahora en Sumar, tuvo aquella circunstancia de que de un día para otro, bueno, de un día para otro, en 12 horas, había hecho la prefirma de un acuerdo tripartito para unos determinados asuntos ligados a aquella ponencia de autogobierno, y al día siguiente
esta persona, que era parlamentaria del Grupo Vasco en el Congreso, no, el Grupo Vasco en el ámbito de Eusko Abertzaleak, nacionalistas vascos en el Parlamento Vasco. Pues este parlamentario estaba en Bermeo y recibió la llamada diciéndole que, oye, lo sentimos, pero tenemos que retirar la firma porque desde Madrid no nos han autorizado, mira, que firmar algo solamente con Bildu y con el PNV. No puede ser, Podemos no puede permitirlo. Y en Madrid no lo aceptan. Por lo tanto, ahí en la ley de educación se quiso ir distanciándose y eso llevó a Euskal Herria Bildu, que había metido creo que 116 enmiendas en el proyecto de ley, pues al final acabó haciendo lo contrario. Pero tiene la buena suerte esta legislatura de que como había una mayoría absoluta que podía sacar adelante el proyecto con el concurso única y exclusivamente de los partidos que apoyan al gobierno, JPNV y el Partido Socialista, pues bueno, estaba la garantía de que iba a salir adelante, cosa que al final ha sido así. Pero tenemos esa circunstancia de la oposición, creo, un fracaso de la ley de educación porque renuncia a defender la escuela pública. Eso sí, ¿qué oposición? Porque hemos hablado de que habría dos oposiciones. Una oposición de derechas, PP, Vox, y una oposición de izquierdas, Podemos y Euskal Herria Bildu. Es decir, sería esta última, la oposición de izquierdas, la que tendría un problema entre ellas, lo cual resulta curioso porque Euskal Herria Bildu entiende perfectamente parte del sistema en el ámbito vasco, sobre todo porque participa de él. Hay colegios públicos, que son el 51% aproximadamente de la red educativa vasca, pero tenemos también ikastolas, cooperativas en educación, que controlan ellos en algún caso. Y por tanto, apoyar a toda esta estructura que no es pública y que cuando estuvo el, bueno, difunto Fernando Buesa, que en paz descanse, con Jorge Díaz Elorza, fue asesinado en febrero del año 2000 en un... uno de, no es especial, porque todos los crímenes de ETA son execrables, todos, y por tanto es uno más, pero digamos que la memoria en este caso es para ellos. Era portavoz del grupo socialista y había sido diputado general de Araba, si no recuerdo mal, y miembro del gobierno vasco, que fue el que estableció la idea de que todo este entramado, que había sido privado en buena medida, surgido clandestinamente en las Ikastolas, años 60, y luego evolucionando en una determinada manera y saliendo a la luz pública, y muchos elementos que están ahí de la historia. Cuando llegó el señor Buesa a consejero de educación, intentó incorporar todos estos elementos al ámbito público. Y hubo algunas que se incorporaron al ámbito público y otras que decidieron no hacerlo. Y esto viene a colación porque, evidentemente, todas estas escuelas y castolas concertadas, cooperativas, que no decidieron incorporarse, evidentemente es una parte importante de la sociedad que genera corresponsabilidad, ahora que se supone que las cooperativas están bien vistas en otros ámbitos, ámbitos laborales, como por ejemplo ahí tenemos Mondragón, que es un ejemplo para el mundo de las marcas de cooperativismo vasco, y por tanto ahí he incorporado el tema, bueno, que ha tenido sus vaivenes con Fagor, Eroski, el tema de CAF, que tenga el 25% de la propiedad de los trabajadores, que son elementos interesantes que parece que la educación no se ve sino como ámbito privado. Es decir, una cooperativa, una Castola, una de estas cooperativas es algo privado, completamente privado, como Soros, el Bilderberg, la Trilateral. Por tanto, hay un problema que tiene una incorporación en el ámbito de la izquierda de Euskal Herria Bildu, porque participa de ese esquema. Y no podría decir tan claramente como hace Podemos de nosotros estamos en contra de lo que no sea público. Bueno, ahí hay un problema que tienen que solucionar ellos. Porque
El éxito o el fracaso de una ley educativa debe de ir a largo plazo, pensando en una estructuración que luego debe ir aterrizando poco a poco, porque evidentemente del modelo actual al modelo siguiente necesitan unos años de decalaje para que aterrice y vaya teniendo efectos. Decir que una ley es fracasada por un elemento que es algo estructural, en donde hay un 51% de educación pública y un 49% que no lo es, que son concertadas y castolas, y luego también un pequeño porcentaje de escuelas privadas, como las escuelas tipo liceo, el colegio americano, estos ámbitos y algún colegio religioso puntual, que es privado puro. Bueno, pues tiene que haber riqueza. Y evidentemente hay alguna gente que lo que piensa es, la educación tiene que ser en el ámbito público. ¿Y cómo hacemos que todo el mundo vaya al ámbito público de la educación, que es en estos momentos el 51% de la educación pública? Es decir, la educación general, la pública es el 51%. Pues tratando de, primero, lo que intentó hacer Buesa, pero de manera más radical. Todo aquel que quiera tener alguna participación de algún ingreso público debe de ser una estructura pura, pública. Lo cual supongo que significa que todos los trabajadores deberán de ser funcionarios, la propiedad de todo tiene que ser pública y significa, evidentemente, que hay que dar un paso más allá, porque seguirán habiendo algunos que todavía quieran no participar, a eso se les quitaría seguro las subvenciones, se les pondría un régimen severo y por supuesto también habría que atacar no solamente con el tema de la segregación niños-niñas, que hay colegios que hasta hace no demasiado tiempo establecían aulas para niños y aulas para niñas, eh, sino también tratar de forzar el cierre o el marcharse a otro lugar de los colegios privados. Quiero recordar un poco un asunto que resulta alucinante, como es lo que se hizo con Colegios del Mundo en Cantabria. Colegios del Mundo es un colegio bastante exclusivo, pero no excluyente, y que el Partido Popular, en este caso la oposición de derechas, se supone que son de derechas. Bueno, hay quien dice que son socialdemócratas, pero hay de todo ahí en la viña del señor a la hora de etiquetar, ¿eh? ¿No? Sobre todo cuando se quiere poner el centro en un determinado lugar, como pasaba con los misinos. ¿Qué no son los misinos? El MSI, en el ámbito de la posguerra italiana, que eran los llamados posfascistas, herederos de la República de Saló, la República Social Italiana, que duró entre el año 44-45, y como querían los de la democracia cristiana, querían establecerse como el centro político de Italia, establecían la idea de que los socialistas eran lo que tenían a la izquierda, y para ponerse en el centro alguien tenía que estar a la derecha, y ponían como la derecha esos postfascistas de los misinos del MSI, que luego heredaría Alianza Nacional con el correr de los tiempos. Por tanto, ahí tenemos un esquema en donde la posición es relativa en función de lo que uno quiera conseguir. Pero bueno, el PP hizo una oposición a los colegios del mundo que había tratado de llevar, a comillas, el señor Revilla, y al final no se logró. Y el proyecto que había involucrado a empresas, patrocinadores internacionales y todo esto, pues al final, bueno, proyecto de envergadura, de calado, pues no pudo salir por deficiencias políticas en el ámbito de la comunidad vecina de Cantabria. Y esto, evidentemente, hay que tratar de evitarlo. ¿Cómo? Pues con sencillez, con humildad y con tratar de decir las cosas honestamente. Porque la educación en general funciona bien, a pesar de informes como el PISA, que es un poco como el coeficiente de inteligencia. El coeficiente de inteligencia puede ser entrenado, pero no es intrínseco, no es natural. Y evidentemente el ámbito de PISA pues tiene sus deficiencias también. El ámbito de la educación en Euskadi pues debería de tener unos parámetros más o menos objetivables que no pudieran ser manipulados a la hora de entender que cuando uno asume el reto de una educación no solamente es instrumental o con un fin concreto, sino también el viaje. Es como cuando Amy Farrah Fowler hablaba de que Indiana Jones, aquella película,
película, si la quitabas a Indiana Jones Indiana Jones y el Arca Perdida, la primera, de 1981, si quitas a Indiana Jones de la ecuación, el objetivo de la película, el final, se llega exactamente igual. Ya, pero sea esto cierto o no, el camino, el viaje que ha impregnado a los personajes que han ido apareciendo, el tránsito del aprendizaje y de la contaminación que ha ido cruzando, es algo que es solamente posible si Indiana Jones está en la aventura. Por tanto, en la educación, si la persona ha ido cruzando datos con los diferentes elementos que mi querido antiguo director, don Julián, decía que todas las asignaturas tienen algún punto de ligazón entre ellas y tal vez debería de exponerse de alguna manera el hecho de que, bueno, por ejemplo, la ciencia tenía in illo tempore la matriz respecto de la filosofía. La filosofía y la ciencia tenían bastante que ver porque los filósofos hacían prácticas, que era la ciencia, en la Grecia clásica, por ejemplo. Por lo tanto, ahí había que no solamente entender que alguien de ciencias tenía necesidad de tener un balance, porque, por ejemplo, si alguien de ciencias tenía luego una empresa, pues evidentemente la parte administrativa también podría tener una cierta razón de ser para que no estuviera disociados los puestos. Y, bueno, pues alguien de letras, entre comillas, pues podría entender más o menos la evolución de las especies, el ámbito de la filogenética, todos estos elementos, la tabla periódica, y por tanto las conexiones a través de la historia de las matemáticas con respecto a la historia política y económica, la cultura, los libros, para un mejor comprender la realidad y tener la capacitación de aprender a aprender, porque no solamente es datos, sino también entender la realidad de un concepto en donde podría estar la construcción europea. El hecho de que ahora mismo tenemos una problemática importante en el ámbito social como es aquellos que niegan, que son negacionistas, ya sean del cambio climático, incluso de las vacunas, negacionistas, tenemos incluso tierra pizza todavía, gente que no tiene que demostrar, pero te salen con un vídeo, con un TikTok, con un reel de una red social, y por tanto ahí tenemos un asunto en donde incluso a los profesores se les está diciendo en algunos casos, en algunos másters de capacitación para ser profesor, que ojo cuidado con toda esta gente negacionistas que pueden lanzarle estas cosas al profesor, que son gente de 12, 13, 14, 15 años y que por lo tanto el profesor debe de estar entendido a la hora de comprender estas limitantes del espectro de los alumnos que puede tener y que evidentemente tiene que enseñarles a utilizar bien las redes sociales y utilizar bien el internet a la hora de desviar el grano de la paja y ser capaces de tomar sus propios caminos y de saber cuál puede ser el principio de la ausencia de esas falacias y de esos sesgos en el propio ser humano y por tanto saber utilizar todas estas herramientas, porque no dejan de ser herramientas, como antes se pudo utilizar la máquina de escribir, a la hora de afrontar esos desafíos para la vida real, donde pues algunos pues tienen unas dificultades de ser analfabetos funcionales en el ámbito digital. Es decir, que antes podía haber gente que sabía leer y escribir, entre comillas, pero realmente no sabía desenvolverse y en teoría puede haber gente actualmente que sepa manejarse algo en internet, pero realmente no sepa y sea vulnerable a estas prácticas mafiosas respecto a este conocimiento en donde hay una píldora de verdad y mucha agua de mentiras. Y digo lo de la píldora de verdad por una mentira porque ahí está todavía Samuel Hammerman con la homeopatía y tenemos también otras cosas bastante peores como la llamada nueva medicina germánica. Esto, bueno, creo que en algún caso lo hemos comentado en algún que otro conversatorio con Crónicas de Nantucket, con
Mata Redonda, y bueno, pues Curve Planet, Fruta Tierra Plana. Y, bueno, tenemos aquí algún que otro conversatorio sobre estas disfunciones en el conocimiento que son importantes tenerlas en cuenta y que deberían de estar incorporadas en el ámbito de la educación, lo mismo que conocer el ámbito de la cultura de defensa, el ámbito de la Unión Europea, entender nuestro mundo desde nuestro prisma, desde lo local a lo global, el hecho nacional vasco, el ámbito cercano del Estado español y el Estado francés, la historia, la cultura y todas las circunstancias derivadas de las materias que son necesarias en el ámbito del currículo escolar, no solamente para cubrir etapas, sino también para que esa persona sea capaz de poder conectar todos estos conocimientos con la vida diaria y con lo que vaya a desarrollar a lo largo de toda su vida. Y evidentemente teniendo en cuenta de que ahora se vive más y bueno, pues todas estas circunstancias que pueden estar incorporadas o no en el ámbito educativo. Evidentemente la gente que quiere hacer oposición se centra en estas cosas. Renunciar a defender la escuela pública. Ya bueno, la escuela pública es algo importante, pero la escuela privada también. Y que la gente tenga iniciativa social en la economía, incluyendo la educación, es también importante. Y que la gente esté dispuesto a arriesgar su tiempo y su dedicación en proyectos particulares de educación, pues compiten. Y por lo tanto ahí tendríamos un equilibrio perfecto a la hora de entender que la gente puede elegir. Y si quiere un colegio público, aunque esté lejos o cerca, un colegio cooperativo en el que puedan, por ejemplo, participar de la coeducación a través de ciertas partes prácticas en el ámbito de la propia cocina, si las familias quieren participar de este ámbito, bueno, pues, o el tránsito de las localidades de origen o de los barrios o calles o edificios de origen al ámbito del colegio. Bueno, pues hay mil pequeñas cosas que a veces incluso se llega a decir, no, es que el transporte escolar está externalizado, los colegios con los comedores públicos. Bueno, pues en este caso serían decisiones particulares de las icastolas, las cooperativas, estos regímenes de concierto, donde pues la decisión en buena parte están en los propios padres, en las familias de los alumnos. Y esto es bueno, ¿no? Es bueno que no solamente digan, yo lo llevo al niño a las 8 de la mañana, lo recojo a las 3 de la tarde y a mí que me lo den hecho. Ya, bueno, eso sería bastante irresponsable dedicárselo al Estado, que el Estado lo haga todo. Bueno, eso sería bastante irresponsable. Pero bueno, hay gente para todo y a veces estas cosas hay que debatirlas con menos apasionamiento y más sentido común. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.